Primero que nada, agradecer a la Red Mundial de Jóvenes Políticos por permitirnos hacer estos eventos, específicamente a la Ciudad de México. Este evento tiene como nombre principal, sobre todo, tratar las ideas de izquierda. ¿Por qué gusta tanto el discurso de izquierda? En este tenor, bueno, la Coordinación de Educación, a la cual tengo el gusto de presidir, invitó a un grandísimo ponente el día de hoy para que nos pueda platicar un poco sobre por qué las ideas de izquierda hoy en el siglo XXI imperan tanto y por qué además surgen como movimiento específico desde el siglo XX y sobre todo en el siglo XXI llaman demasiado la atención. Para ello, Maximiliano Abondano abordará el tema desde su perspectiva, desde su visión. Él es licenciado en Derecho y actualmente estudia la carrera de licenciatura en Ciencia Política en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Y sin más, no habiendo otro tenor, sobre todo te saludo, Max, a quien por cierto Muchas tuve el gusto gracias. de conocer en el Instituto Juan de Mariana en Madrid, España, y desde que lo conocí dije, Max, voy a hacer un evento contigo, una persona como tú, un intelectual de tu categoría, debe de proporcionarnos el saber, y sobre todo lo que me gusta, y es algo que la Coordinación de Educación, y con esto termino, siempre va a impulsar, es que sean los propios jóvenes los tomadores de decisiones, e incluso hoy por hoy, los que dicten las ideas del mañana. Entonces, me honra tenerte por acá, Max. Sin más, te dejo los micrófonos, todos tuyos. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a la red, principalmente quiero agradecer a las personas que toman un pedazo de su tarde del viernes, y aunque, bueno, estamos en cuarentena y no podemos salir mucho, para mí es bastante grato poder hablar a un público que está dispuesto a oír nuevas ideas. Como ustedes pueden ver un poco, ¿me escuchan? Perdón. Sí. Me salió una señal de usted está silenciado por el hospedador, perdónenme. Como ustedes pudieron escuchar, yo conocí a Manuel en el Juan de Mariana, que es un instituto pues, de corriente liberal, y además, como pueden ver en el título, yo no soy un gran izquierdista, yo fui un gran izquierdista, bueno, tan grande como mi edad me lo permitía, pero lo que les quiero compartir es más bien una historia de amor, una historia de seducción, una historia que a mí me parece bastante imitable sobre el comportamiento de los izquierdistas, y a pesar de esto, pues muchos liberales me van a regañar, muchos izquierdistas me van a regañar, pero yo creo que hay algo muy loable en el discurso de la izquierda y es lo que les quiero compartir. Pues voy a empezar a transmitir. En un segundo, por favor. Listo. Yo titulé mi presentación como la seducción política y el triunfo revolucionario. ¿Por qué? Porque para mí la política es, antes que cualquier cosa, un acto de seducción, y más en la democracia. ¿Y por qué de nuevo? Porque aquel demócrata que quiere aspirar al poder tendrá que tener la capacidad de seducir a las masas, de hablar, de convencer, de mostrar una imagen la cual pueden ver un futuro próspero. Y pienso fundamentalmente que la izquierda ha ganado el terreno en todo. Y muchas personas me dirán, pero oiga, todos los medios son patriarcales, capitalistas, opresores, no sé qué, en favor de los grupos del poder. Y puede ser, pero es que curiosamente, por lo menos en México, y yo nací en Colombia y gran parte de los países latinoamericanos, quienes ostentan el poder no son grupos capitalistas, son grupos que pertenecen incluso a las facciones de izquierda, como es el caso de México. Entonces vamos a empezar y permítanme invitarlos a que me cuestionen, por favor, porque el que me cuestione me va a hacer pensar que por lo menos hice brotar el enojo en sus mentes. Y con eso yo me doy por bien servido. Vamos a ver aquí a Gustave, bueno, un cuadro de Gustave Courbet que es sobre Joseph Proudhon y sus hijos. Vemos, bueno, primero Proudhon era un anarquista
que en principio estuvo muy a favor del pensamiento marxista y después se separaron tajantemente. Lo bello de este cuadro es la idea de este anarquista, mutualista, pensador, al cual a mí me encanta leer, pensando en el ejercicio de su acción, contemplando la belleza, las ideas, junto a sus hijas, en un ambiente florido, verde, con un poco de libros al lado, sus hijas escribiendo, y él atreviéndose a imaginar un futuro más bello. Y es que esa es la belleza de estos movimientos de izquierda. Claro, Proudhon no era un anarcocapitalista. Proudhon era un mutualista muy afín a las ideas de izquierda que no solo se contemplan con Marx. Pero esto es lo que se ve, lo que se vislumbra. A un hombre bello preocupado por el destino de una humanidad. Este es mi cuadro favorito, a pesar de que yo no soy mutualista. Después podemos ver un texto muy bonito de Carlos Pizarro León Gómez, un guerrillero colombiano que fue líder del movimiento 19 de abril, movimiento socialdemócrata, un poquito más ido hacia el radicalismo, en donde escribe, y esto lo saqué del libro de Su puño y letra, que es una recopilación de cartas que él envía cuando él está apresado, le envía a su hija y a su esposa, y son muy bellas. Yo soy un fan de Carlos Pizarro. Y dice, mi niña, en mis ojos tus ojos, en mi cuerpo tu cuerpo, en mi mente tus sueños. Como ayer, despierto a ti con amor. Sé que mañana estaremos de nuevo juntos y juntos nos haremos invencibles. Ya no lamentaremos derrotas, ya no soportaremos golpes ni humillaciones. Aprendimos a tiempo caminos de victoria. Y digo a tiempo porque hoy América Latina está despierta y resucita en el pueblo la antigua rebeldía. Cuando uno lee esto, uno piensa que es un hombre que está apresado, lejos de su esposa, que también está apresada, lejos de sus hijos, de sus hijas con quien no tuvo el gusto de verlas crecer, pero sacrificó su vida por un ideal mayor, que es el pueblo. La gente sufriente que no está teniendo que comer incluso hoy en día tras esta pandemia y no pueden darse el lujo de poder salir y dejar de poder quedarse en su casa y dejar de trabajar. A mí me parece algo esto bellísimo, convincentísimo. Después vemos, por ejemplo, el 9 de abril de 1948, vuelvo con Colombia. Jorge Eliezer Gaitán era un hombre al que asesinaron el 9 de abril de 1948 y con él empieza toda la historia guerrillera del país. Surgen las FARC en los llanos, después surge el ELN con una fuerte cercanía a la Revolución Cubana. Posterior surge el M-19, el EPL y otros grupos guerrilleros. Pero ¿quién era Jorge Eliezer Gaitán? Porque cuando uno habla, por ejemplo, de Jorge Eliezer Gaitán o de Carlos Pizarro León Gómez o de Tiro Fijo o del subcomandante Marcos, uno tiene esa idea de este hombre que va más allá de las aspiraciones individuales. Bueno, Jorge Eliezer Gaitán era un abogado penalista, buen abogado penalista, que duró como alcalde de Bogotá durante 8 meses. ¿Qué hizo durante estos 8 meses? Dictó 400 decretos, no tan relevantes como los que voy a nombrar. Prohibió el uso de ruana, que es como decir un zarape en México. Él era de ascendencia indígena. Prohibió, eso lo usaban los indígenas muiscas en Colombia porque Bogotá es muy frío. Prohíbe el uso de ruana. Prohíbe el uso de alpargatas. Uniforma a los lustrabotas y a los conductores de taxi. Los uniforma porque pensaba que tenían que tener un orden establecido por el Estado, para que Bogotá pudiese ser una ciudad más próspera o más adelantada. Después, declara que los coloridos de las fachadas y paredes tendrán que ajustarse a un tono armonioso. Nos podemos preguntar, ¿cuál es el tono armonioso? Pues el que diga el Estado. Declara como delito la vagancia y la indigencia para el cumpleaños 400 de Bogotá. Imagínense ustedes de pronto que una persona controvertida de la derecha, aunque yo no soy derechista, pero una persona comprometida de la derecha o un liberal, por ejemplo, como Margaret Thatcher, un día llegara y dijera, en Inglaterra vamos a prohibir el uso de cualquier vestimenta que fuese antes de la Ilustración, por ejemplo. Y además,
a todos los indigentes los vamos a prohibir y los vamos a declarar como delito. ¿Cómo reaccionaría el mundo? Se volvería infinitamente loco. ¿Por qué? Porque lo está haciendo una persona que está a favor de un sistema al que el mundo reprocha, como es el capitalismo. Pero bueno, veamos más adelante. Vemos de nuevo a la figura de Carlos Pizarro. Él es Carlos Pizarro. Yo quisiera tener el semblante de Carlos Pizarro, porque no nada más sería más respetado, sino sería más guapo, sería más fotogénico. Bueno, Carlos Pizarro fue asesinado en un atentado que aún hoy es impune. Fue asesinado en el Aeropuerto Internacional de Bogotá, en El Dorado. Entra a su avión, mientras él ya había dejado las armas porque se había sometido a un proceso de paz y se había declarado como el prospecto presidencial, era la figura presidencial del 9-19, ya como partido político. Y curioso, en su discurso político dice algo muy bello, que dice: ofrecemos algo puro, simple y sencillo, que la vida no sea asesinada en primavera. Carlos Pizarro, ya sin armas, lo asesinan en primavera. Y se crea un mártir. Se crea un hombre valeroso, un hombre valioso para las luchas sociales. Y lo asesinan. Hoy su hija, aún hoy, en el 2020, busca que se encuentren a los autores intelectuales, que es como se le conoce normalmente, a quienes mandaron a asesinar a su padre. Hoy no se conoce, aún. Pero entonces vemos cómo estas imágenes o estas personas son idealizadas. Por ejemplo, yo aquí pongo los románticos de las guerrillas. Y esto lo pongo porque yo un día me puse a pensar, estaba terminando de leer el libro de Carlos Pizarro. Me subo a mi carro y pongo una canción de Silvio Rodríguez, que yo soy un gran amante de Silvio Rodríguez, me encanta su música. Y yo pienso, vaya paradoja, ¿no? Yo soy un liberal férreo, pero que soy amante de la historia de las guerrillas de mi país, incluso de la historia de las guerrillas mexicanas, que también es mi país. Pero yo no leo tanto al liberalismo como quisiera, ni escucho música liberal, porque no existe. ¿A quiénes escucho? Dije yo, o a quiénes leo, también pensé. Yo leo a Márquez, a mí me encanta Márquez. A mí me gusta un escritor colombiano de retórica un poco izquierdista, aunque no es su foco, que se llama Andrés Caicedo. Yo empecé la vida literaria con Pablo Neruda, confiando en cómo él decía en su autobiografía de Confieso que he vivido, que durante la Guerra Civil Española los únicos que ponían orden eran los comunistas. A mí me encanta Violeta Parra. Mercedes Sosa, wow, y cuando interpreta sus canciones, las canciones de Atahualpa Yupanqui, me encantan, me seducen, me emocionan, me enamoran. Cuando murió Oscar Chávez, para mí fue una tristeza porque fue uno de los últimos grandes cantantes que existen. Manuel García, en su última canción, bueno, no es su última, pero que la lanzó con Silvio Rodríguez, un viejo que era comunista, se ponía a fumar la tarde entera y yo podía imaginar cómo yo quisiera vivir. Silvio Rodríguez. Pero, ¿qué hace que no exista este romanticismo en otro tipo de grupos que han sido mucho más eficientes en sacar de la pobreza a la gran mayoría de los países del globo, a un grupo muy grande? ¿Qué ha hecho que personas como yo, que pasamos del comunismo al liberalismo, hoy se nos diga, y es algo muy común, fascistas, por ejemplo? O que hoy se nos juzgue como los pestilentes de esta tierra, los culpables de un desastre. Cada vez que abro Facebook veo declaraciones de Zizek, el esloveno, el filósofo esloveno, diciendo que el capitalismo va a colapsar ahora por la pandemia. ¿Qué pasa? También en las películas y las series vemos constantemente bombardeos no hacia el liberalismo propiamente encajado, sino hacia sistemas que ya parecen que están obsoletos y que para mí siguen siendo un fruto propio que crea riqueza. Por ejemplo, la última película, El Hoyo. El Hoyo piensa que la riqueza está dada, que es un pastel que no se puede reproducir y que los individuos que se encuentran dentro del hoyo no tienen la posibilidad de generar nuevas riquezas
de generar nuevas ideas y mucho menos de comerciar. Y además, que los individuos que están dentro del hoyo no tienen la capacidad de cooperar entre ellos, de ver al otro como el prójimo susceptible de derechos, de ver al otro como el necesitado que también que necesita comer, que necesita vivir. No alcanza a vislumbrar, por ejemplo, concepciones tan profundas del capitalismo como la cataláctica, la, la obligación que tienen los comerciantes de tener buenas relaciones con su prójimo si es que quieren comerciar, a pesar y aún si no se lleva bien con la persona que comercia. Porque los incentivos del capitalismo es la generación de riqueza. Y si usted no es capaz de tener un sistema de cooperación eficiente, usted no va a poder tener la capacidad de crear riqueza. 3%, una serie brasileña de Netflix, que también habla de las élites, de los que están en alta mar, que son el 3% más capaz, según ciertos exámenes que se presentan en la serie, para pasar a un sistema que está en una isla mucho más controlado, mucho más eficiente, y que en el continente, las personas que se quedan en el continente, que es el 97%, no es capaz de comerciar, no tiene la capacidad de generar riqueza, y mucho menos la capacidad de ser empáticos. Por último, una película que a mí me encanta, Diarios de Motocicleta, donde es la historia del Che. En todas estas concepciones, en este caso artísticas, se considera a la masa o al grupo de personas que no tienen el privilegio de poder estar dentro, en el caso del hoyo, dentro de los primeros pisos, en el caso del 3% en la isla, son personas que no tienen la capacidad de coordinarse. Y como no tienen la capacidad de coordinarse, tiene que llegar una persona que los coordinará, sea de manera diplomática o coercitiva, porque existen para esas concepciones dos maneras de hacerlo. Igual también, por ejemplo, para el Che, hace poco estaba leyendo su escrito de El Hombre Nuevo, en donde plantea que ya nada más existen dos grupos de personas. Los de la élite del partido, que su obligación primaria es educar a las masas, y las masas que están adeptas a la ideología del partido, pero no tienen la capacidad de comprender la profundidad del partido. Los genios o los brillantes, los líderes, los inteligentes y los demás. Esa es la concepción que se idealiza y que muchos idealizan por medio de las canciones que antes les platiqué, de los héroes que antes les platiqué. Ellos son los héroes, perdón. Ellos son los líderes. Los demás están esperando a un salvador porque no tienen para ellos la capacidad de producirse, de superarse, de hacerse, de construirse ellos mismos. Existe una paradoja evidente. La paradoja es que el marketing es una idea creada por los sistemas, pues no propiamente por los sistemas capitalistas, pero sí por un grupo de empresarios que buscan seducir a los compradores para mostrar que su producto es el producto que va a facilitar o va a hacer más holgada su vida, y que este marketing no ha sido utilizado por los grupos de ideología capitalista, que fueron quienes crearon el marketing. Philip Kotler, que es uno de los más grandes exponentes del marketing, dice que el marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes. Desde la perspectiva de la Escuela Austriaca de Economía, vemos que la utilidad es aquella utilidad o es aquel deseo sentimental subjetivo que tiene el individuo por aspirar a querer o a comprar o a obtener un bien o producto específico. Aquí el bien o producto específico hay dos sistemas políticos en pugna, que para algunos no están ya tan en pugna o esa pugna no es tan vigente, pero en mi parecer está vigente con otros tantos matices o veredas como el keynesianismo, etc. Estos dos productos que se están vendiendo están teniendo un claro ganador y un claro perdedor. El claro ganador es el socialismo, a mi parecer. ¿Por qué?
Porque cuando sale Bernie Sanders o Alexandra Ocasio-Cortez a vender este ideal en donde dicen, para mí, el socialismo no es lo que se ve en Venezuela, no es lo que se ve en Cuba, no es lo que se vivió en Rusia o en la URSS. Lo que yo estoy ofreciendo es un real capitalismo, un real comunismo, perdón, un real socialismo. Imagínense que saliera un fascista declarado, alguien que dice yo soy un adepto a la ideología fascista y nazi, y diga, es que lo que hizo Mussolini, lo que hizo Hitler o lo que hizo Franco no era real fascismo. Yo sí vengo a ofrecerles el fascismo de la realidad, el fascismo de los libros. ¿Por qué? Porque yo tengo 3 doctorados, he leído a profundidad la teoría fascista, conozco cómo se comporta la masa y sé que esto funciona. Y también sé que ellos no lo hicieron bien, pero yo sí lo voy a hacer bien. ¿Por qué? Porque soy brillante. ¿Qué pensaría la gente, los votantes? Pues que este hombre está diciendo tonterías, ¿no? ¿Y por qué pensamos que los socialistas nuevos, los socialistas del siglo XXI, sí están ofreciendo el producto que todos los demás intelectuales no pudieron ofrecer? Que ellos iban a poder ser capaces de llevar adelante al país con un nuevo sistema social, aunque todos los demás no pudieron. Pues porque él es brillante, él es mejor que yo soy parte de la masa y él me va a llevar más allá de mis posibilidades, porque creará un sistema estatal que planificará mis deseos, incluso como se ve en Un Mundo Feliz, me dará la soma y podré yo realizarme, ya no como individuo, como parte de un plan superior al que yo puedo planear. Esta parte yo la leo los fotogénicos, y es que realmente yo quisiera poder tomarme unas fotos tan bien hechas como ellos se lo toman. Chávez, Fidel, este individuo que se ve acá con lentes, se llama Santrich. Santrich, durante el proceso de paz en Colombia, él era parte de la cúpula de la guerrilla de las FARC. Durante el proceso de paz en Colombia que se llevó a cabo en Cuba, lo entrevistaron. Digamos, las FARC lleva medio siglo, un poco más de guerra armada. Eso quiere decir que por motivos de guerra ha asesinado a mucha gente. En un proceso de paz claramente se necesita el arrepentimiento, porque sin arrepentimiento el perdón no está implícito, el perdón solo es una palabra sin sentido. Durante ese proceso de paz había un gran grupo en Colombia que no quería la paz, porque sus padres habían sido secuestrados, porque habían perdido parte de sus fincas, porque a pesar de que ellos no eran terratenientes, los habían masacrado y no querían el proceso de paz. Cuando a Santrich en Cuba le preguntaron, señores, ¿ustedes están dispuestos a pedir perdón a las víctimas del conflicto armado? Santrich sacó bajo la manga una respuesta tan absurda que hasta enoja. Él respondió a eso, cantando. Quizás, quizás, quizás. Imagínense la cara del hijo que tuvo que crecer huérfano porque la guerrilla le secuestró a su padre por tener unas tierras del campesinato. Y durante toda su vida, hasta su adultez, tuvo que soportar la soledad y las consecuencias del conflicto armado, el desplazamiento, la pobreza, el tener que cambiar culturalmente, ir de una zona cálida, por ejemplo, el Amazonas, a Bogotá, una ciudad fría, grande, extraña para ellos, ver en la tele, esperar que el proceso de paz se realice con el deseo de poder regresar a su finca, ver que un líder de las FARC le responde, quizás, quizás, quizás. Y esto no fue sonado internacionalmente. O quizás un poco, porque él era un luchador social, él luchó por las masas, y si tenía que matar, era parte del proceso, aunque nunca lograran tener un partido bien establecido, porque en la última votación no ganaron una buena masa de votantes. Quizás. Ahora nosotros los leprosos, los capitalistas, los cerdos,
Cuando yo empecé a hacer esta presentación, lo más fácil que se me ocurrió para buscar pues imágenes del capitalismo fue meterme a Google y lo único que puse fue capitalismo. Estas fueron las 3 primeras imágenes que me salieron. Nunca me salió Bill Gates con la promesa de dar, contratando con Warren Buffett para donar más del 70, 80, me parece que es el 90, pero por temor a equivocarme digo el 80%, más del 80% de su riqueza a fundaciones de caridad cuando murieran y no legarla a sus hijos. Eso no aparece si uno busca capitalismo y los invito a que lo busquen. Tampoco me aparece la imagen de empresarios, no empresarios, como dice Gloria Álvarez, aunque no soy fan de Gloria Álvarez, me gusta esa frase, empresarios que se dedicaron a idear nuevos productos y nuevos servicios que hagan más holgada y fácil la vida de los particulares, como por ejemplo Airbnb, que antes si una persona quería ir de vacaciones, lo tenía que ser a un hotel, o si tenía algún amigo que le prestara una casa, normalmente tenía que ser un hotel, que la disparidad de precios es enorme entre un Airbnb y un hotel. Nunca me apareció esto, ¿eh? Aunque facilitara la vida del proletariado realmente y les permitiera fácilmente tener unas vacaciones buenas en un lugar bueno, porque si comparamos lo que tenía que pagar por ese Airbnb, lo que pudiese haber conseguido por un hotel sería más de la mitad de la calidad en menos. Nunca me salió un Uber, por ejemplo, que yo recuerdo antes la preocupación, por ejemplo, de mi padre cuando mi hermana empezaba sus días pues de fiestas y cosas así, la dejaba salir y mi papá tenía que ir por ella a recogerla porque, uy, qué miedo que se viniera en un taxi. Yo no voy a conocer el camino, no sé quién es el conductor, pero llegó alguien y creó Uber. Y aunque muchos padres deciden todavía ir por sus hijas por el temor, hoy mi papá puede pedir un Uber, enviárselo a la dirección donde está mi hermana, analizar quién es el conductor, su historial, su calificación, ver el trayecto hasta que llegue a la casa. Que eso trae mucha tranquilidad a los proletariados también, a los proletarios, porque pueden pagar en efectivo incluso. Y muchas veces es más barato usar un Uber que un taxi. Yo nunca vi eso, ¿eh? Los medios. Yo me atreví a usar 2 fotos de 2 actrices porno, y ustedes perdonarán, no es que yo sea fan de las actrices porno o algo así, sino es que fue noticia o trending topic en Colombia cuando Amaranta, se llama una, y la otra se llama Esperanza Gómez, salieron a decir que ellas sí se acostarían con Gustavo Petro. Gustavo Petro es un señor que fue un alcalde de Bogotá, que fue exguerrillero del M-19, y que para ellas, ese sí es su nombre. Él sí sabe cómo llevar las riendas de un país. Entonces, incluso en estos focos, porque yo con humildad no sé su situación, digo, no soy amante de investigar sus biografías, pero con humildad pienso que ni Esperanza ni Amaranta son especialistas en economía o que son grandes pensadores o algo así, y eso no demerita en nada. Lo que quiero decir es que, si bien no son esto, sí son figuras públicas, que un gran grupo de personas las conoce. Yo apuesto que muchos más hombres en México conocen a Esperanza Gómez que conocen a Ludwig von Mises, por ejemplo, o que conocen a Hayek, Premio Nobel de Economía, o que conocen a Douglas North, otro Premio Nobel de Economía. Estoy seguro que prestan más atención a si Esperanza Gómez dijo que sí se acostaría con tal o cual hombre, a que si Hayek o digamos Juan Ramón Rayo, por decir un nombre que es de los más famosos del liberalismo, saliera y dijera, oiga, a mí sí me convencen las ideas de María Martí, por ejemplo, o sí me convencen las ideas de María Blanco. Sería mucho más sonado. Hasta ahí ha permeado la idea. Después me gustó, aunque esto no es una conferencia o una plática de datos, me gustó la idea de pensar los datos y las canciones. Las canciones son más bellas, porque los datos necesitan sentarse a ver números, y eso de ver números no es tan chévere.
Yo aquí nada más puse algunas imágenes. Hay infinidad de estadísticas, de index, que nos muestran cuál ha sido la relación entre la libertad económica, el progreso individual, la creación de riqueza y, en última instancia, la libertad humana. Muchos datos. Ahí nada más dejé unas imágenes pues, para quien guste checarlos. Pero esos datos no importan, porque lo que importan son versos tan bellos como: vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre en esta tierra en este instante. De Pequeña Serenata Diurna de Silvio Rodríguez. Aunque en ese país libre la gente está más dispuesta a tomar una balsa e irse a Miami o a donde los lleven. La gente está más dispuesta a engañar a organizaciones para que los traigan a trabajar a países con un poco más de libertad económica, de aquí se escapen. La gente está más interesada en, lamentablemente, por ejemplo, en prostituirse con tal de ganar algo de dinero. Y eso, yo no estoy en contra de la prostitución, pero sí estoy en contra de la prostitución siempre y cuando, sí, solo sí, no sea por el gusto de una mujer o un hombre de ejercer su labor. Pero es que en esos lugares no es por el gusto. No hay otro medio más eficaz, quizás. Después, uno ve las canciones de Carlos Puebla sobre la Revolución Cubana, en donde dice: aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir, y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguir explotando. Y en eso llegó Fidel. Hace poco veía una noticia del nieto de Fidel, se me olvidó el nombre, perdón, también se veía Castro. Ustedes la pueden buscar con el nieto de Fidel. Y ahí, en esa noticia original, antes aparecían las imágenes de Instagram que el nieto de Fidel subía a Instagram presumiendo, andando en un BM, yendo a Madrid, yendo a Florida. Mientras los cubanos, los descendientes de su abuelo, los descendientes, me refiero, los descendientes del sistema político de su abuelo, no podían ver las fotos, no tenían internet, porque el acceso a Instagram era limitado, porque era difícil tener los gozos del sistema de la libertad. Después, aquí yo quise hacer un comparativo, y es aquí cuando yo me atrevo a agarrarme el saco, bueno, la camisa, y fajarme bien, y decir: yo me siento orgulloso de ser capitalista. Yo me siento orgulloso de ser liberal libertario. Yo me siento orgulloso de seguir las ideas del liberalismo político. ¿Por qué? Porque mis manos no son las que están manchadas. Mi ideología no es la que me invita a hacer la revolución, y con todos los costes que amerita. Mi ideología no me invita a crear un sistema tajante y horizontal de partido en donde solamente el que está en la cúpula tiene la obligación de educar a los de abajo, porque no pueden ser educados de otra forma. Mi ideología no es esa. Yo aquí puse Mises, Hayek, Rand versus Lenin, Marx y Fidel. Yo no sé cuántas personas mató Lenin. Tampoco me interesó buscarlas, porque después, me imagino, ¿no? De cierto punto ya es nada más un número. Marx, si bien no mató directamente a personas, pero sí su actitud de vida hizo y obligó a su esposa a vivir en la pobreza, y a sus hijos, 2 de ellos me parece, a morir de inanición. Yo no sé cuántas personas mató Fidel. Estoy seguro que fueron muchas. Pero nada más con escuchar el discurso de Ernesto Guevara, que también es una persona que me gustó leerla, o me gusta leerla, aunque ahora me resulta un poco repugnante en sus dichos. En la declaración de la ONU de 1964 decía: hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Yo no quiero en algún momento tener mi conciencia cauterizada y declararme ante un organismo tan importante como la ONU y decir: he matado, mataré y seguiré matando. Y después, para que un grupo de gente me aplauda y salga a las calles a manifestarse por derechos tan vitales como la vida, con la imagen de un asesino. Yo no quiero ser. Por último, ya terminando, faltan 3 diapositivas.
yo me pregunto, ¿fin o medio? A mí me encanta la ética kantiana y voy a permitirme leer este extracto que dice, claramente salta a la vista el desprecio al principio de la dignidad de los otros hombres, cuando se eligen ejemplos de ataques a la libertad y a la propiedad de los demás, pues se ve inmediatamente que el que lesiona los derechos de los hombres está decidido a usar a la persona ajena, al prójimo, como un simple medio, sin tener en consideración que los demás, como seres racionales que son, deben ser estimados al mismo tiempo como fines en sí mismo, es decir, como seres que deben contener en sí mismo el fin de la acción. Yo creo que el prójimo no es susceptible a instrumentalización. Tampoco creo que por una revolución esté justificado a utilizar al otro para mis fines, aunque mis fines parezcan que se extrapolen de la moralidad, sí, de la moralidad hasta, como decía Ernesto Guevara en El Hombre Nuevo, hasta necia, hasta tonta, absurda. Yo no creo, ni siquiera me creo competente de poder crear un sistema moral que vaya más allá de la vida del prójimo. Y aquí me permito hacerles una pregunta, o tres preguntas más bien. ¿Ustedes qué son para su visión política? Yo, para mi visión política, soy un fin. Mi visión política me busca a mí, al individuo, a Maximiliano Bondano. Yo soy un fin para esa visión política. Ustedes son fines, medios. ¿Qué es el prójimo desde su visión política? Para mí, mi prójimo, que empieza con mi padre, por ejemplo, es un fin también en sí mismo, al cual yo no puedo instrumentalizar, yo no puedo utilizar, yo no puedo asesinar. Mi hermana, mi madre, mis amigos son un fin. Para su visión política, ¿qué son? ¿Dónde está nuestra estética? Mi estética está en la limpieza de manos, en la profundidad ideológica y en la funcionalidad de mis principios, que funcionan y seguirán funcionando. Por último, me gustaría compartirles esta cita de Aldous Huxley en Un Mundo Feliz, perdón, que dice, en una sociedad debidamente organizada como la nuestra, nadie tiene la menor oportunidad de ser noble y heroico. Las condiciones deben hacerse del todo inestables antes de que surja tal oportunidad. Eso lo dice, si alguien ha leído En Un Mundo Feliz, es un libro bastante bello, en una sociedad totalmente controlada, totalmente organizada, en donde si alguien se deprime, si alguien se enoja, si alguien lo que sea le da una droga que se llama soma y todo se olvida. Y además de esa droga no tiene cruda, o no tiene guayabo, como dirán en Colombia. Entonces, pues es una cosa impresionante para ellos. Y entonces llega un salvaje, aquel que no vive en la sociedad planificada, y le dice uno de los directores al salvaje, esto, que las condiciones deben hacerse del todo inestables antes de que surja la oportunidad de ser noble y heroico. Yo les digo a ustedes jóvenes, a mí joven, que esta es la oportunidad. Esta es una situación de inestabilidad en nuestro país, en México. Esta es una situación de inestabilidad en nuestro continente. Vivimos en una situación de inestabilidad y las condiciones para la libertad de la realización individual y el respeto de los derechos individuales, no existe ese respeto. Esta es la oportunidad para que ustedes y yo seamos héroes, seamos nobles, no con el deseo de ver al prójimo como aquel que se desea o que se tiene la obligación de educar porque él no puede, no, sino con la iniciativa de respetar al otro, a él, a su persona, su libertad, su propiedad y su vida. No nos dejemos engañar. El sistema, este sistema, los sistemas que están luchando, no son una lucha solamente económica. Como decía Rand, los sistemas económicos y políticos son el reflejo de la filosofía colectiva que se vive en un país determinado. Si nuestro país ve como bueno el instrumentalizar al otro, si nuestro país ve como bueno el expropiar las propiedades de una persona que lleva mucho tiempo trabajando para lograr comprar una casa y ahora le llamamos burgués, si nuestro país ve correcto el ver al otro
como un simple medio para realizar fines, bueno, nuestro país estará condenado a no respetar la vida, la libertad y la propiedad del prójimo. Ya es toda la presentación y pues hasta aquí llega. Muchísimas gracias, Maximiliano. La verdad es que nos has dejado mucha luz en este tema con respecto al discurso de izquierda y creo yo que sobre todo una fuerte crítica a los gobiernos que, bueno, se han dicho en pro de la ciudadanía, en pro de la sociedad, estos gobiernos que podríamos decir incluso sin el tapujo que me permite las redes sociales, pues son gobiernos de izquierda, ¿no? Gobiernos comunistas incluso. Vamos a darle parte a los comentarios y las preguntas de las personas que habían ha tenido dejarlas en el chat, también en el Facebook Live. Algunos se cuestionan si realmente la izquierda es anarquista. Preguntan en este sentido si la izquierda puede ser anarquista o forzosamente debe ser anarquista. ¿Qué pensarías tú, Max? ¿La izquierda es anarquista inherentemente a su proceso de lucha o la izquierda deviene posteriormente en un anarquismo totalizante? ¿Qué piensas en ese sentido? Bueno, es que la idea, primero, la izquierda en sí surge con los socialistas utópicos, como Owen, por ejemplo, que se crean una idea de abolir o intentar limitar la propiedad privada por el bien de los más pobres, cosa que es muy loable. Yo siempre he creído que los izquierdistas no son gente mala que trata de hacer el mal por hacer el mal, sino que son gente que extrapolan o van más allá de la moral y pecan por exceso. Entonces, a partir de ahí surge después el socialismo científico con Marx. Y en las mismas situaciones surgen también los distintos tipos de anarquismos, como el de Kropotkin, como el de Proudhon, en donde la discrepancia no es el fin. El fin de Marx fue también el anarquismo, pero él creía que en los procesos históricos debían de realizarse. Y primero debíamos de pasar por la dictadura del proletariado. Entonces, estrictamente, el fin del socialismo, por lo menos científico, es la abolición del Estado, el anarquismo. Ahora, que hoy se utilicen otras palabras o otros medios para decir cosas parecidas o hasta iguales, es pues porque se sabe que la política es un discurso de seducción y si uno llega y le dice, oiga, mi fin último es el anarquismo, pues para empezar, la palabra anarquismo suena como a golpe. Entonces, claro, el fin ideológico último del socialismo científico es el anarquismo. El medio es distinto. Que nunca se haya logrado, porque una vez que se llega a la dictadura del proletariado, nunca se sale de ahí, bueno, eso es otro tema. Claro, y en este tenor vamos a dar parte también a todos los cuestionamientos. Nos solicitan que si por favor puedes quitar tu presentación y la gente te puede ver, digamos, en video, Claro. Para que te puedan apreciar el perfil griego. Carajo. Regresando y ya un poco más serios en la cuestión, ahora que tú planteabas la cuestión sobre la dictadura del proletariado, yo lo decía hace unos minutos, todo poder que se preste para ejercerse pretende siempre ser oligárquico. En este sentido, la dictadura del proletariado termina por convertirse en un gran oligarca y un poder de pocos. Entonces, he ahí también una cuestión. Una de las preguntas que surgen ahora que comentas sobre la prohibición y cuando platicaste sobre el buen escotado, el grandísimo escotado, yo creo que después de este COVID nos vamos todos a Ibiza, a Amnesia. Ya ves que allá tiene su lugar de buena suerte, diría yo, no de mala suerte, de buena suerte. Y para quienes nos están escuchando y no conozcan al buen profesor Escotado, conózcanlo en YouTube y por suerte uno de los promotores del consumo de drogas, claro, mediante un proceso lúdico completamente y respecto al propio individualismo. Pero ¿quién soy yo para hablar de sus ideas sino un simple mortal? En fin, en este tema de la prohibición, ¿por qué se prohibió en el tema de la opresión política a la ruana? ¿Por qué específicamente la ruana? Bueno, mira, la respuesta sobre Jorge Luis Gaitán, me imagino, ¿no? Claro. Se prohíbe, me imagino, yo no conozco la subjetividad de Jorge Luis Gaitán,
habría que ver la historia de Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán nació en una familia no tan rica. Él era indígena. Si uno ve las facciones de Jorge Eliezer Gaitán, son bastante indígenas. Y de pronto él logra convencer a un gran grupo de masas y volverse bastante popular. Realmente, cuando lo mataron, el 9 de abril del 40, ay, estoy nervioso, se me van las fechas, perdón. El 9 de abril, cuando lo mataron, el pueblo creía que él iba a ser el salvador de la patria realmente. E incluso se hizo algo que se llama históricamente el Bogotazo. Ustedes pueden ver las fotos en Google, googleenlo. Y para que se hagan una idea, antes del Bogotazo, Bogotá tenía tranvía. Después de esa noche, el tranvía desapareció por la cantidad de destrozos que existieron en la capital ese día, esa noche, o sí, ese día. Ahora, me imagino, o quiero imaginar, aunque es solo una suposición, que Jorge Eliezer Gaitán, al vivir pues, en el siglo pasado en una sociedad pues, todavía bastante racista, y al ser indígena, pues era el ser indígena uno de sus grandes impedimentos para realizarse como persona, cosa bastante mala. Entonces, él pensaba, me imagino, que el, el vestirse de traje, por ejemplo, camisa, chaqueta, corbata, sombrero, en una ciudad tan lluviosa y fría como Bogotá, es un poco inglesa, le daba más prestigio al país. Y al venir personas del extranjero o al cumplirse los años de la capital, pues quería que todo lo hiciera bastante bien. El punto no es tanto que se prohibieran las ruanas, digo, eso le costó bastante en su capital político. Tampoco es que tratara de vestir a los taxistas o a los boteros, no es tanto el punto. El punto es que se creía, y normalmente pasa, que la gente cuando tiene los políticos, como tú decías, se convierten en oligarcas y cuando tienen tal cantidad de poder, se creen competentes de poder meterse en la vida de los particulares a tal punto de decirles qué pueden y qué no pueden vestir. Ese es el temor, que en algún momento un político, un caudillo o una persona que se cree el salvador de la patria llegue a tal poder que le diga a uno, oiga, ¿por qué usa una camisa blanca? Entonces en Rusia usa una negra, y ahora es ley, y si usted no usa una negra, bueno, pues va a haber represalias. Ese es el temor. Sí, por supuesto. E imagínate la gran crisis que existe dentro de esta sociedad, que no solo habiéndole quitado el poder de la sociedad mismo, de la individualidad que cada una de las personas tiene, se le quita el rasgo más particular de ello, que es la costumbre, ¿no? Este arraigo completo de la historia de la humanidad se te quita como algo tan simple pareciera para algunos, pero yo creo que al mexicano, por ejemplo, en el tema cultural, si de repente se le dice el 15 de septiembre ya no puedes festejar tu fiesta patria y eso sí nos sentiríamos seguramente desposeídos, ¿no? En algo Claro, tan, porque es que el hombre es su cultura, claro, por parte. supuesto. Y algo que no es tangible, ¿no? Algo que no podemos tocar en sí mismo, pero que existe y que forma parte de todos nosotros. Yo recuerdo una de las visiones del arte en sí mismo, específicamente de la literatura, en la que por supuesto no soy experto, pero de alguna manera me invito yo solo a introducirme en estos temas. Ajá. El arte, por ejemplo, si rompemos o si quemamos, vamos a suponer un Fahrenheit 451 de Bradbury, vamos a suponer que todos los libros de historia se queman sobre la historia de México, pues podríamos retomar la historia en sus escritores, en sus novelas. Yo me imagino, por ejemplo, retomar la historia de mitad del siglo XX mexicano con, por ejemplo, Octavio Paz en El laberinto de la soledad, o incluso con La región más transparente de Carlos Fuentes. O podríamos retomar a bien las costumbres del mexicano desde Juan Rulfo, por ejemplo, ¿no? Entonces, existe esa necesidad de la persona, del individuo, con su cultura, con su arte, con su expresión, y eso yo creo que ningún demagogo, ningún político, por más que ostente un cargo político de, digámoslo así, de meta o Envergadura. de tales envergaduras o de metapoderes, puede quitarnos eso. En este sentido también, Manuel Bonifacio dice que él cree que tanto la izquierda como la derecha tienen algo en común y sobre todo que también algo cuestionables. ¿Qué tienen en común? Sus paradigmas, en tanto que se pueden ajustar acorde al tiempo y sus circunstancias. Un gobierno derechista tiene el capitalismo, nos plantea. Daniela Vegas pregunta si nos podrían aclarar la diferencia entre anarquismo y la izquierda. Parece ser que ya lo hiciste, no sé si quieras abordar otra vez esta cuestión, si no pasamos a la que sigue. Los medios, nada más.
los Los medios. medios, sí. José Manuel Bonifacio reitera que un gobierno de izquierda tiene el autoritarismo, ¿no? Hoy por hoy podríamos decirlo. Levi Hernández nos pregunta, perdón, ya, Gaby Espinosa sentencia que todos estos entes políticos llegan a tener este poder porque ofrecen esperanza. Eso es lo que suena, dice Gaby Espinosa. Claro. Y por ejemplo, Nietzsche decía que el peor de los males de la humanidad era la esperanza, porque siempre tenemos esta eterna pugna estoica en que siempre vamos a estar mejor, e incluso en términos estoicos para tratar esta terminología, recuerdo mucho a Voltaire en el tema de Cándido del optimismo, cuando el personaje principal, que ahora, como dices tú, con los nervios se nos olvidan, Cándido, justo, ¿no? El personaje principal se llama Cándido. Cándido reitera siempre una idea de su profesor Pangloss, que Pangloss es un personaje ficticio, pero de un filósofo que sí, y sobre todo matemático, Leibniz. Leibniz creía que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Te pregunto, Max, ¿tú crees que este mundo actual, siglo XXI, posterior a la pandemia, que seguro hemos de salir de esta, sea el mejor de los mundos posibles? ¿O esta idea utópica lo único que busca, como bien dice Gaby, es ofrecer esperanzas? Bueno, son varias preguntas, ¿no? Fue la tómbola. Sí, pero bueno, a ver, sobre el derecha e izquierda, a mí me parece, sí, que claro, existen cosas bastante pares, pero uno puede diferenciar las ideologías por cuál es su primicia o cuál es más bien su base, su sostén. En el sistema de izquierda, su base no es la base del discurso de izquierda es la lucha de clases, pues, el contravenir entre dos posiciones. Y entonces, su base es básicamente una guerra, un conflicto. Entre derecha, su base no es el capitalismo. La base de la derecha es la tradición, la religión, lo conservador, lo que soy yo como nación y quizás los que son alrededor de mí. Pero el liberalismo político y en específico el libertarianismo va más allá, porque su base no es la tradición o la lucha de clases. La base del libertarianismo es el individuo, la persona como ser libre, la libertad, la capacidad que puede hacer para realizarse, y ve como el mejor medio económico, pues el capitalismo, porque permite la propiedad privada, empezando con la propiedad de uno mismo, porque uno es propietario de sí mismo, de su propia persona. Después, ¿me puedes repetir las otras preguntas, por favor? Sobre la esperanza, ¿no? Sí. Sobre la esperanza, sobre eso hay un libro muy interesante de Douglas North, que es sobre las instituciones, donde dice que el fin de las instituciones es reducir la incertidumbre. Claro, ese es el único fin de las instituciones. Por eso incluso le damos poder al Estado, porque creemos que un Estado monopólico puede controlar mejor las pugnas entre los individuos y resolverlas de manera que no se maten entre ellos. Entonces, bajo esa misma tesitura, también llegamos a pensar que si le damos más poder al Estado, la incertidumbre se va a reducir. Y si llega un político a decirnos, conmigo van a tener que comer todos los días, conmigo van a vivir en el espacio y todo lo que ustedes quieran, pues de manera subjetiva creemos que en un futuro con esa persona, las instituciones que él cree van a permitir reducir la incertidumbre. Por eso es que nos venden esperanza, porque el fin es reducir la incertidumbre. Ahora sí me puedes preguntar las otras. Sí, sí, por supuesto que sí. La verdad es que nos arrojas demasiada luz, pero a la vez también demasiadas cuestiones que podríamos plantear como un doble discurso por parte de estos políticos que, por cierto, son demasiado demagogos. Y quien contesta también esta cuestión es Levi Hernández, que nos dice en el chat que a la gente le ofrecen esperanza porque, claro, como han votado por ellos, el miedo de continuar con este sistema capitalista que nos han vendido que es malo, como tú ya lo planteabas en tu conferencia, buscas capitalismo y te dan lo peor en el Google cuando no te dicen lo bueno, ¿no? Entonces, lo que claro, el político demagogo dice es, yo voy a terminar con esos, y hoy por hoy lo tenemos en nuestro gobierno, con esas personas de cuello blanco, ¿no? Los políticos de cuello blanco que No, yo no... y además, es que el capitalismo no vende. O sea, vende cuando yo te digo, no, pues a grandes masas, los países que han hecho esto,
sus pobres viven mucho mejor que los pobres de otros sistemas. Comen 3 veces al día y todo eso. Pero es que si yo vengo como político y te digo, yo te vengo a ofrecer un sistema económico y filosófico que te permita a ti construir tu realidad pujantemente, luchantemente, porque además tenemos que recordar que el monopolio solo existe, sí, solo si existe el Estado que legitime ese monopolio. Entonces, si yo te vengo a ofrecer a ti, realícese usted con su enemigo incluso, comercie con el que no le cae mal, coopere, invente, pues difícilmente voy a ganar una elección. Bueno, habrá que tener cuidado porque lo que acabas de decir es que el Estado formula las desigualdades sociales y eso sería caer en un anarquismo Claro. completamente válido. Ahora bien, claro, lo que dice Carlos Olivares es muy cierto. En el chat, la izquierda recurre al sentimiento y la esperanza social, también lo hace la derecha con vender. Esto es, el fin último de lo que podemos hoy decir es que tanto derechas e izquierdas como clases políticas lo que buscan en última instancia es venderse a sí mismas en un ideal, sea que sea de construcción o de deconstrucción. Ahora, tú puedes pensar, por ejemplo, en películas de la cultura estadounidense donde cualquiera puede convertirse en millonario y brillar. ¿Crees que sean ciertas esas películas o reiteradamente pensamos en este sueño utópico de que el rico siempre fue rico, pero el pobre también puede acceder a esa cuestión? No, yo no creo, bueno, en primero, con lo que dijiste, yo creo en el anarquismo, pero en el anarcocapitalismo de Rothbard, por ejemplo. Yo creo en eso. Pero creo que es por lo menos ahora, porque yo también creo en los procesos históricos, creo que yo no voy a vivir para vivirlo. Yo, ahorita, mi concepción, la mejor concepción que yo puedo tener es que yo soy un panarquista. Yo creo en la competencia incluso entre estados, pero eso lo pueden googlear después. Sobre lo segundo, a mí me parece que es una concepción errónea, porque a mí me gusta mucho lo que dice Axel Kaiser, que la gente cree que el rico está como rico MacPato nadando entre lingotes de oro. Y no. Sobre la cultura estadounidense, digo, lo que quiero decir es que es más fácil prosperar en un sistema de libertad de mercado, porque tú en un sistema por fundamento no vas a poder generar riqueza en un sistema socialista. Entonces, lo que digo es que es más fácil prosperar en un sistema de mercado y que la evidencia empírica me afirma que la gente pobre en un sistema de libre mercado vive mucho mejor que la gente pobre en un sistema de planificados, con mucha intervención. Hace poco veía un meme que decía, aparecían 2 imágenes y decía, la casa, imagínensela por favor, decía, la casa de la clase media mexicana y después arriba decía, la casa de la clase pobre que en Extreme Makeover rediseñaban o rehacían porque ya no pueden vivir en esta. Bueno, pues es que es así, o sea, realmente la casa de las clases pobres de Estados Unidos o de los sistemas más ricos es una casa que yo quisiera tener, por ejemplo, aquí en México, ¿sí? Entonces, no quiere decir que vamos a entrar al capitalismo y ¡pum! Vamos a volvernos Bill Gates de pronto. Sino quiere decir que la prosperidad abunda en los sistemas de libre mercado. Y entonces, porque eso me dice la evidencia empírica. Eso es lo que quiero decir. Ok, sí, por supuesto. Y mira, para entrar en debate y que la gente te pregunte todo lo que te tenga que preguntar, voy a abrir tema bastante tenso. Dicen, el mejor ejemplo de un estado anarquista está en México, en el municipio de Cherán, Michoacán, es un autogobierno. ¿Qué piensas tú sobre el autogobierno en donde el Estado ha fracasado, en donde ya no puede ostentar el Estado el poder coercitivo de la violencia y son los propios ciudadanos de Cherán, Michoacán, quienes tienen el poder ahora legítimo? Porque ellos, al estar legitimados por su propia reglamentación, han formulado un microestado en este sentido. Mira, lo que yo creo es algo muy interesante y me encantó la pregunta, de verdad. Yo creo que quien la hizo es alguien muy pilo, muy brillante. Lo que pasa en Cherán es algo que podemos incluso abordarlo desde tu base, la tuya, Manuel, la teoría de las élites. Lo que pasa es que aún en la ausencia de un Estado, ¿qué es el Estado en primer? Es aquel que ostenta el monopolio de la fuerza, en última instancia. Que tiene la capacidad de castigar, reprimir derecho, como la libertad cuando te encarcelan, que tiene la capacidad de solucionar las disputas y con un mazo decir esto se hace y se hace.
¿Listo? Cuando un juez dice, eso es el Estado. Ahora, el Estado se compone de personas que tienen la capacidad de mando, de ejercicio de ese poder. El Ejecutivo Federal, los jueces, la Suprema Corte, los legisladores. Y decirnos a nosotros, los mortales, qué debemos y qué no debemos hacer a partir de su criterio. Ahora, en Cherán probablemente exista una cabeza, aquel que ostente el monopolio de la fuerza. Y se lo va a dividir entre un grupo y este grupo se va a llamar el Estado. Y a este grupo le vamos a llamar la élite. Ahora, esta élite, de facto, aunque no se llame República de Cherán o lo que sea, representa un Estado. Por eso es que pienso que no es el mejor ejemplo de anarquía. ¿Por qué? Primero, pienso que el mejor ejemplo de anarquía y el único que puede existir es un anarcocapitalismo, porque para que exista un anarcosindicalismo, por ejemplo, o un anarquismo de mutualista o donde no existe la propiedad privada, siempre, y esto es esencial, debe de existir una persona que castigue a un individuo que en algún momento crea que él sí puede tener propiedad privada o se rebele. Esta persona, con su séquito que van a portar armas para ir a castigar a esta persona y expropiarle, va a actuar como un Estado. Entonces, por eso me parece imposible la concepción de anarquismo de izquierda. Ahora, un buen ejemplo que creo que llegó a existir, no creo, fue un hecho, pero que creo que es un buen ejemplo, fue la Liga Hanseática, un grupo de comerciantes en el norte de Europa que iba comerciando y al mismo tiempo contratando seguridad privada para defender esos comercios y contratando con personas para que mediara entre los conflictos de ellos mismos. ¿Por qué creo que es un anarquismo? Porque no existe un sistema coercitivo. ¿Por qué? Porque para los contractualistas, yo vivo en un contrato social que se refleja en la Constitución, pero que me muestren mi contrato, por favor, porque yo no he firmado nada. Y desde que nací, desde que era chiquito, yo cuando iba a la tienda me cobraban impuestos. Y yo estaba impedido de celebrar un contrato porque era menor de 18 años y no tenía la conciencia de lo que hacía. Y cuando cumplí tampoco me mostraron mi contrato, ¿eh? Entonces, que me muestren mi contrato. En estos otros sistemas anarcocapitalistas sí existe un contrato. Ahora, para mí el mejor sistema, y esto ya es ir un poquito más allá, es el panarquismo. ¿Por qué? Porque se elimina el monopolio de la fuerza. Y ahora existen entes que algunos los llaman o creen que, por ejemplo, Hans Hermann Hoppe cree que el mejor ente que podría suplantar al Estado serían las sociedades de seguros, porque yo puedo elegir, ¿qué tal si yo hoy digo, oiga, yo quiero contratar con un Estado liberal? Pues existe una compañía de seguros que me ofrece los servicios de seguridad, de judicialización, de todo esto, de un corte liberal. Ah, pero es que existe un socialista que quiere ser un socialista. Existe otra compañía de seguros que le permite a él ser socialista y regirse por un sistema socialista. Todo esto en un mismo espacio territorial delimitado. Ahora, estos compañías de seguros fungirían, si lo quieren ver así, como un tipo de Estado, pero lo que no existe es el monopolio de la fuerza, porque entre ellos compiten. Entonces, si esta compañía de seguros no me es eficiente, yo puedo irme a esta otra compañía de seguros. ¿Sí me entienden? Y los que me dicen, ¿pero cuánto van a cobrar? Yo les pregunto, ¿cuánto han pagado hoy de impuestos? ¿Cuántas cervezas han ido a comprar a la tienda? ¿Han cargado gasolina? Entonces, en esa competencia también la evidencia empírica me dice que siempre se reducen costos. Siempre que hay uno que ostenta el monopolio, el precio, se eleva. Ahora, si existen compañías que busquen seducirme porque lo que quieren es el dinero, yo puedo ir a darles mi dinero. Sí, solo si hagan un ejercicio efectivo de lo que yo les encomiendo en el contrato. Eso es lo que pienso. Sí, por supuesto. La pugna aquí es qué pasará con aquellos que no tengan para pagar este tipo de seguridad privada, ¿no? Ahora bien, dándole sus créditos al buen José Manuel Bonifacio, quien hace las preguntas, digamos, de este nivel, seguramente muy academicistas, por cierto,
No es izquierda ni derecha el gobierno, digamos, más moral, sino para Bonifacio el gobierno o no gobierno correcto de la forma de gobernar moralmente es el anarquismo. Claro. Quiere decir que el anarquismo no es la concepción que nosotros tenemos de la guerra de todos contra todos y hágase su voluntad cada quien, sino que el anarquismo es una fuerza de organización, aunque pareciera que no. No un gobernante, evidentemente, sino es un municipio, dice Bonifacio, y la pregunta que nos hace Daniela Vega es, ¿qué tan importante es que un presidente tenga bien definida su ideología? ¿Tú qué pensarías? Si el gobernante tiene bien definida su ideología desde el principio o una vez que llega, después tergiversa todo lo que había dicho, que es lo que pasa actualmente en México, el siempre candidato a la presidencia decía algo y hoy que es presidente cambia su discurso. ¿Qué piensas al respecto? Yo, a mí me gusta verlo como por pasos. El primer paso sería desconfiar de todo aquel que quiera ser presidente. Porque quiere ser presidente por algo. Entonces, ese sería como mi primer paso. De ahí, ver cuál es su ideología y analizar si su ideología ha sido acorde con su forma de vida. Porque, digamos, si llega a la presidencia a los 60 años, todos estos 60 años o digamos pues los 40 años que él pudo manejarse más libremente desde los 20, ha sido acorde con su ideología, es más probable que durante lo que siga siendo acorde con su ideología. Claro, lo mejor que podría pensar sería en un presidente o votar por alguien que siempre ha sido acorde con su ideología y que tiene su ideología bien marcada. Pero aún así, uno no puede olvidar que es un hombre, que somos hombres y que probablemente en algún momento llegue a corromperse. Entonces, también uno no puede esperar ideologizar a ese individuo. Claro, reducimos la incertidumbre con esos parámetros, pero todo es posible en el mundo de la política. Yo, yo soy muy creyente de que cualquier persona puede cambiar su manera de pensar porque la vida misma así nos va conduciendo. Como tú dices, en su momento tú empezaste con las ideas de izquierda, hoy ya eres un liberal, digámoslo así. Y en este sentido nos comenta también, muchísimas gracias, José Antonio Rivera, que en América Latina se tiene un arraigo a la expresión humana mediante las letras, artes, música y teatro. Ese sueño de ser siempre una zona desarrollada que permite que el populismo sea permanente, sin importar si es izquierda o derecha, en todos los países de América Latina, Centroamérica y México se puede observar esta situación. Plantea que Cosío Villegas hablaba sobre la zona geográfica como una característica de la población de ideas, corrientes y procesos sociales. En este tenor, ¿tú podrías decir que con respecto a otros países en América Latina entendemos un tipo de izquierda por el eje temático en el que estamos abordándolo, siendo, por ejemplo, países colonizados, y que en Europa se tenga otra concepción de la izquierda o la concepción de la izquierda es transfronteriza, por así decirlo? No, yo pienso que la concepción de la izquierda es transfronteriza. Tendrá ciertos matices, claro, pero yo no pienso que porque nacimos acá, como que ya estamos destinados a tener esta idea y entonces a partir de acá construimos nuestra concepción de la izquierda. No. Un ejemplo nos lo da Luis Pasos, por ejemplo, un escritor bastante bueno mexicano, en su libro bastante controvertido con el título que dice ¿Por qué los impuestos son un robo? En donde expone los casos en los que la cultura es la misma, la historia es la misma, el idioma es la misma, la gente es la misma, pero el sistema económico es diferenciado. Por ejemplo, el Berlín o la Alemania Oriental y la Alemania Occidental compartían todos los rasgos comunes, pero el sistema económico también obliga al individuo a tomar ciertas decisiones en busca de su supervivencia. En el caso, por ejemplo, de un sistema socialista en el cual tú no puedes ahorrar y producir riqueza quizás para tu vejez y tienes que confiar en un Estado que ha traicionado pues tus derechos empezando durante todo este tiempo para que te mantenga en tu pensión, pues tú vas a buscar cómo haces para acumular dinero que estés robando porque pues, la incertidumbre del futuro y la vejez es apremiante y entonces tú tienes que lograr encontrar alguna estabilidad. Si no logras salirte de esa Alemania comunista, pues métete al gobierno y roba un poquito para que puedas tener una vejez sana, ¿no? Entonces, dime. Oye, con eso que planteas, me ha surgido el tema actual que vivimos de la pandemia del COVID-19,
Muchas de las personas, el debate sigue abierto, por supuesto, y es sobre todo un tema que hoy nos debe de importar demasiado, porque el siglo XXI va a pasar a la historia de toda la humanidad, el inicio del siglo XXI con esta pandemia, así como en su momento se habló de la peste, en otra hora se va a hablar de otras cuestiones y a futuro se va a hablar de lo que vivimos en el siglo XXI. Entonces, sintámonos con la responsabilidad de abordarlo como un eje temático importantísimo. En este sentido, que tú planteas de que si las personas no tienen la opción o la viabilidad económica, pues van a hacer lo posible, en este caso incluso corromper sus ideas, corromper su moral y robar, que es algo que, pues bueno, no alentamos por supuesto, pero que es parte de la conducta humana en cuanto ya no se tiene otra salida. Ahora, Carlos Olivares nos plantea, ¿crees que al igual que el socialismo, como se dice, murió por el socialismo, el capitalismo muera por el propio capitalismo? Uy, ¿eso lo dice Schumpeter? Muy bueno, acá tengo el libro. Sí, Schumpeter decía de hecho varias cosas, y ojo, Schumpeter criticaba la participación de la democracia, ¿eh? La democracia la criticaba bastante fuerte. Lo dice en estos 2 tomos. Yo no tengo quizás la capacidad para que lo lean, lo busquen y se nutran con alguien que sabe más que yo del tema. Quizás yo no tengo la profundidad con la que Schumpeter puede decirlo. Pienso que yo, ahorita si me preguntan, no creo que el capitalismo muera por el capitalismo. Porque, por ejemplo, digamos, en el caso de Hong Kong, durante las protestas que se vivieron algunos meses en Hong Kong, yo tuve el gusto en Madrid, durante la Universidad de Verano, de conocer a un gran hombre y un gran amigo que se llama Camilo Bello, el cual tuvo algunos problemas en... Ah, ya dije su nombre, ojalá no se moleste. El cual tuvo algunos problemas en Hong Kong y fue a Madrid a la Francisco Marroquín a platicarnos qué estaba pasando en Hong Kong desde su concepción. Y él nos contaba que las personas que salían con sus sombrillas a luchar por la libertad de Hong Kong y que China no interviniera en esa libertad, eran personas que no tenían quizás un ideal como yo lo tengo de liberalismo, o que no luchaban por ser liberales y se autoconcebían por ser liberales, sino porque siempre habían tenido el placer y ahora tristemente el privilegio de nacer y crecer en una isla libre. Hong Kong siempre encabeza los índices de libertad económica, por ejemplo. Entonces, ellos no conocían otra cosa que la libertad económica y política. Pero cuando, bueno, y conocían claro lo que pasaba pues, a 50 y tantos kilómetros al otro lado en la China continental. Pero ellos tuvieron el privilegio de poder vivir en un país 2 sistemas y en el sistema contrario. Entonces, cuando ellos salían, no luchaban por una ideología, luchaban porque ellos habían crecido ahí, no querían cambiar su forma de vivir porque sabía cómo se vivía en otras partes. Entonces, me parece que no es que el capitalismo vaya a morir por el capitalismo, sino que una vez que el hombre prueba los gustos del capitalismo, eh, siente cierta repele alguna cantidad de intervencionismo porque sabe lo que puede pasar si existe ese intervencionismo. Es lo que yo pienso. Sí, por supuesto. Y ahora que lo planteas, me vino a la memoria 2 novelas distópicas de 2 autores que critican justo el sistema comunista. La primera autora, Ayn Rand, con Hipno, una crítica completamente a esta parte del nosotros y la supresión completa del yo. Y un autor sumamente interesante y además premio Nobel de Literatura, Alexander Solzhenitsyn, en un día en la vida de Iván Denisovich, y en un solo día nos narra cómo se vive en los gulag, en estos centros de trabajo forzado. Y además Solzhenitsyn tiene una cuestión interesante en la vida privada del autor, porque él estuvo encarcelado por criticar a Lenin. Él sufrió el encarcelamiento, él fue un preso político por la crítica, y ni siquiera fue una crítica mordaz al sistema de Lenin, sino simplemente un comentario como el que podríamos decir en este momento cualquiera de nosotros. Por suerte, ya frente a Nayarit, ya las Islas Marías ya son centros de cultura, pero si no, capaz que a todos los que estamos aquí nos metían enfrente de Nayarit, a las Islas Marías, pero bueno, incluso en la esclavitud de la libertad, porque hay mucho tipo de esclavitud, pero la libertad física, pueden crearse grandes obras. Y por cierto, aunque se me critique desde las derechas y desde los ejes liberales,
puedo enunciar al maestro José Revueltas, escribió uno de los más grandes textos estando en prisión. Entonces, es lo que yo digo, aún siendo liberales o no, aún siendo comunistas o no, hay que aceptar cuando algunos autores de la corriente que sea tienen cosas fabulosas porque estamos viendo el arte en sí mismo, no a las personas ni su ideología. Voy a leerte, Max, si me permite también la audiencia, un comentario de Luis Enríquez, un comentario un poco bastante amplio, pero muy interesante, y me voy a permitir leerlo con toda la diafandad que me sea posible. Dice Luis Enríquez que solo como comentario, el sistema capital, sin evaluarlo como bueno o malo, sin hacer juicios de valor, pues, ha generado una acumulación de riqueza nunca antes vista. Y como sabemos, solo el 1% de la población mundial controla el 45% de la riqueza de todo el mundo. Esa diferencia de dinero abismal genera que haya una separación de clase a tal grado que la mayoría aspira a vivir como en estos tiempos de la opulencia. Sin embargo, la riqueza del mundo es finita y es a costa del ambiente. Entre más riqueza se acumule, la destrucción del ambiente será mayor. Por lo tanto, si la izquierda llega diciendo que va a igualar esta disparidad, es normal que la mayoría que no posee riqueza se deje atraer por esta idea. En fin, último, el término de Luis Enríquez, pues al final del día lo que vemos es esta necesidad de los desposeídos por quitarles la posesión a los que lo tienen. Ahora, yo te planteo una cuestión también interesante, tú que eres abogado y que conoces bien el ámbito. En el artículo 27 constitucional, todos los recursos son de la nación, en este caso Sí, de la Constitución la Política propiedad de los originaria, Estados ¿no? Mexicanos. Ahora, ¿qué pasa con las grandes mineras del norte del país? Que todas las concesiones, o la gran mayoría de concesiones, la tienen los canadienses. Hay que tener cuidado también con lo que se plantea, porque efectivamente, si la riqueza es de la nación, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué estamos desposeídos? Diría esta cuestión interesante filosóficamente hablando. Y otra pregunta más, Max, para que vayamos un poco desahogando las preguntas. ¿Cuándo y por qué muere el comunismo? Esa es la pregunta trascendental también del día de hoy. Ok. Mira, sobre lo primero, sobre la desigualdad, Axel Kaiser tiene un libro muy bueno que se llama La tiranía de la igualdad, en donde muestra cómo la disparidad, bien, sí existe la disparidad, pero la relación entre lo que puede acceder el rico más rico y el pobre más pobre en sistemas liberales es mucho menor. Pueden acceder a cosas similares. Sí, quizás el pobre más pobre en el sistema pues, liberal no puede ir a yates, cosas así, pero pues podrá poder, por ejemplo, gozar de internet, ¿sí? Cosas de este tipo. Ahora, no es el 1% de la población que tiene toda la riqueza una mayor parte de riqueza, es el 0.001%. Esto lo podemos ver en un documental muy bueno, muy lúdico, que está en Netflix, que se llama En pocas palabras, La riqueza, en donde expresa cómo, por ejemplo, la riqueza se ha ido, poseída en una parte, en una población, pero ahora los ricos, que son los más ricos ahora, son menos de la mitad tan ricos de como eran los ricos anteriores. Me explico. Los ricos del siglo pasado y de los siglos pasados, para poder llegar a ser ricos, tenían que ser pues emperadores, gente de mucha importancia, grandes generales, héroes históricos, terratenientes de muchas cantidades de tierra, e incluso gente que tuviera bastantes relaciones con los cúpulas del poder para que les pudieran otorgar los contratos. Por ejemplo, Carnegie. Carnegie era un rico de Estados Unidos que hizo mucha riqueza a costa de migas entre políticos. Ahora los ricos que se viven ahora, curiosamente, si uno analiza Forbes 400, que es la lista que ve la riqueza de las personas, por ejemplo, los Rockefeller o grandes gentes, familias que antes o que todavía se cree que son los más ricos, pues no entran ni siquiera dentro del 10%. Las personas que entran son, por ejemplo, o entraba, por ejemplo, un huérfano, Steve Jobs, que fue adoptado, una persona que se duda si tiene autismo o no, Mark Zuckerberg, un tipo que su misma esposa, que se puede ver en el documental de Bill Gates, dice que es extremadamente raro, Bill Gates, un hombre que decidió no estudiar la universidad, Amancio Ortega, un hombre que abrió su primera compañía en su garaje, Amazon, vendiendo libros. ¿Quién iba a creer que vendiendo libros por internet se iba a volver rico? Por ejemplo.
Entonces, eso en primera, la acumulación de riqueza de las personas más ricas, cuanto más se va liberalizando la economía, se va haciendo más pequeña. Y aunque son extremadamente ricos, no son tan ricos como los ricos que habían antes, ¿sí? La concentración no es tan propia. Y en segundo lugar, estos ricos tienen mayor disposición a actividades filantrópicas, en donde se permite a ellos esparcir su riqueza y en esas actividades específicas incluso actuar mejor que el Estado. Por ejemplo, la Fundación Bill y Melinda Gates ha otorgado grandes ayudas a muchas poblaciones africanas. El mismo Bill Gates, antes de que pasara esta pandemia, les advertía a los gobiernos que ostentaban el monopolio del poder, de la fuerza, el que era muy peligrosa una próxima pandemia. Ellos no le hicieron caso. Bill Gates lo sabía. Y hoy Bill Gates, a pesar de eso, ha donado grandes partes de su dinero para combatir esta pandemia. Entonces, no es tanta la disparidad tan fuerte. Y si bien sí seduce el mensaje de poder gozar de los mismos privilegios que ellos tienen, cada vez en sociedades más ricas, normalmente cuando llega un nuevo rico, tiene el deseo de, esto normalmente, ¿no? Tiene el deseo de mostrar mucho más. Pero cuando esos nuevos ricos o esos, sí, nuevos ricos que antes pertenecían a la clase media, llegan a una posición de tanta riqueza, pues ya son tan conocidos y ya están tan acostumbrados a crecer en una sociedad rica, que tener tantas muestras de riqueza, pues es un poco indiferente. Por ejemplo, Warren Buffett, el tercer hombre más rico del mundo, un gran inversionista, vive en la misma casa que compró con su esposa hace muchos años en Omaha y conduce un Camry, creo que es 2015. Mark Zuckerberg conduce un Prius, me parece. Entonces, tampoco es que esa fijación hacia el dinero, claro, existen empresarios que tienen esa fijación hacia el dinero, por ejemplo, Elon Musk, pero en últimas, pues es su dinero, ¿sí me entiendes? Y existe una gran propensión en esos ricos a donar gran parte. Uno puede ver esa lista de la promesa de dar y uno va viendo que como les dije antes, esos ricos no son rico MacPato que nada y busca cómo acabarse su dinero. Elon Musk llegó hasta empeñar su casa y sus posesiones con tal de comprar, me parece, Solar City y crear un nuevo producto que ahora es de energía solar. Y ahí vamos sobre el segundo punto. A los que piensan que el sistema capitalista terminará acabando con polución al planeta, bueno, yo los invito a ver compañías como Beyond Meat, por ejemplo. Beyond Meat crea carne de probeta, de laboratorio, porque uno de los más grandes contaminantes es la tala de árboles para el pastaje de los animales, de los ovinos que comen, pues, que después se convierten en carne, ¿sí? Beyond Meat atiende ese problema. Entró a la bolsa, me parece, el año pasado, y es una empresa bastante prometedora. Enphase Energy, por ejemplo. Enphase Energy es un sistema de captación de energía solar para convertir a las casas en sustentables. ¿Cuál más? Por ejemplo, Tesla es un gran ejemplo, Solar City es un gran ejemplo, SpaceX es un gran ejemplo. Entonces, hay varios ejemplos que si uno busca, se encuentran. Por ejemplo, Hyundai Motors, tiene una camioneta que se llama Cretos, creo, me parece que se llama. Es una camioneta, por favor búsquenla, la pueden encontrar en la misma página de Hyundai, en donde la camioneta es de motor de hidrógeno. El comercial es muy interesante porque está una corredora conectada con una burbuja al escape de la camioneta y está corriendo. Pues en un carro normal, pues te mueres por la polución que emana. En este carro está corriendo y dice que el aire que está respirando ella por las emisiones de la camioneta es más limpio que el que ella fuera, porque limpia el 99% del aire cuando tú la manejas. Esas son soluciones a la polución que otorga el capitalismo. ¿Por qué? Porque la gente, como el señor que amablemente me hizo la pregunta, cada vez está buscando más energías renovables. Y como el capitalista obedece al mercado porque lo que le interesa es vender, pues si el mercado quiere cosas renovables, él va a producir cosas renovables. Así de simple. No he podido anotar todos mis comentarios porque, bueno, entre todo lo que hablas, la verdad que me surgen muchas cuestiones. Voy a plantear algunas mías y otras del chat para poder ir desahogando esto porque el tiempo va apremiando y no quiero que nos ganen las prisas en este sentido, Max.
nos quedó la duda todavía de cuándo y por qué muere el comunismo. No sé si gustes ok, más o perdón. menos platicarnos al respecto. Yo pienso que el comunismo no ha muerto. Es mi parecer. Yo creo que el comunismo sigue latente porque ¿en dónde surge? Pues en la cabeza de los individuos y en especial en la cabeza de los jóvenes. Y hay muchos jóvenes que hoy confían y creen y esperan en el comunismo. Además, pienso que pensadores como Zizek, Thomas Piketty, han ido exacerbando ese deseo por retornar a los viejos ideales comunistas. Pienso que el comunismo no ha terminado. Puede ser que existan nada más unos focos en países en donde sí podemos declarar Cuba, Venezuela, Corea del Norte, es comunista. Pero el comunismo sigue vivo porque sigue vivo en las mentes de las personas que desean que vuelva. Entonces me parece que no ha muerto. De hecho, pasa como el nazismo. Hay neonazismo Claro. actualmente, ¿no? Hay gente que sigue creyendo en las ideas de Adolf Hitler. Y como comentario de uno de nuestros participantes, Javier Apolinar, lo leo tal cual para que pueda ser llegado y bueno, nos comentes al respecto cuál es tu comentario y tu posicionamiento. Dice Apolinar, ¿qué opinas acerca del nuevo surgimiento de los gobiernos keynesianos y la nueva mecánica de estados cerrados, sobre todo en América Latina? ¿Lo atribuyes a los círculos económicos, a la dinámica mundial y a los acontecimientos recientes, tomando en cuenta, claro, que Estados Unidos lleva 2 años o más implementando ese modelo en torno al desarrollo del mercado interno? De hecho, lo que Apolinar dice es algo muy cierto. Hoy lo que se plantea con respecto, y de hecho en diatriba a la globalización, son los marcados regionalismos que hoy por hoy están denotando no solamente en la economía, sino en un tema también de la antropología social. ¿Qué piensas al respecto, Max? Yo creo que está exacerbándose porque es como la tercer vía en materia económica. O sea, teníamos por un lado en las FARC, en otro lado el comunismo y después viene Keynes, entonces muchos dicen que salvó el capitalismo. Ahora, en ese aspecto, yo creo que viene por el fracaso del socialismo y por también, aunque me duele aceptarlo, el fracaso en la implementación de un libre mercado más fuerte. ¿Por qué digo fracaso y no vayan a decir, por favor, o no vayan a creer que yo soy de los que creen, todo como los comunistas, que eso no era verdadero comunismo o esto no era verdadero capitalismo? ¿Por qué? Porque los países que siempre estuvieron liderando el ranking de libertad económica hasta, por lo menos hasta hace 3 años, no ha sido Estados Unidos. Estados Unidos no está dentro de los 10 países con mayor libertad económica. Precisamente porque en los países con mayor libertad económica el individuo tiene más libertad, hay más libertad humana. Eso hace que los dirigentes de los países con mayor libertad económica no sean conocidos. ¿Por qué? Porque si dicen o no dicen, no importa tanto porque quienes toman las decisiones son los individuos al ir a trabajar, al crear una empresa, todo eso. Entonces, lo que puede decir el presidente, no sé, por ejemplo, de Singapur o el que esté encargado de la isla específica de Hong Kong, pues no es tan importante porque quienes mandan, pues, o sea, sí mandan ellos, tienen la administración, pero pues, tienen una administración, se podría decir, casi compartida. Ahora, en los países que sí han sido hegemones y que han también tenido, pues claro, una gran participación en la construcción del capitalismo, como puede ser Estados Unidos, por ejemplo, Canadá, Inglaterra, eh, se ha habido menguando, me parece, por la migración. Y entonces, yo no estoy en nada en desacuerdo en la migración, ¿eh? Incluso yo le digo, yo nací en Colombia, mi papá es colombiano, pero yo me vine a México porque mi mamá es mexicana y mucho tiempo yo me he sentido migrante. Sino que ese es el medio por el cual los populistas le confieren una culpa a un tercero para alcanzar un voto. Por culpa de los migrantes, no tenemos trabajo, por ejemplo. Mauricio Rojas tiene un podcast bastante interesante con el Instituto Juan de Mariana, que los invito al específico al que me hizo la pregunta, que lo vea, en el que le preguntan, él es experto en materia de inmigración, él es chileno y se fue refugiado a Suecia porque él era un comunista muy férreo y cuando fue la dictadura de Pinochet, pues lo iban a matar. Después en Suecia se volvió liberal, bla, bla, bla.
Pero él dice una frase que a mí también me pareció muy bonita y muy buena, y aunque al principio suena cruda, que es de Milton Friedman. Y decía, yo no estoy en contra de la inmigración siempre y cuando sea ilegal. Por favor, no se me espanten con lo que estoy diciendo. ¿Por qué siempre y cuando sea ilegal? Por ejemplo, los mexicanos que iban y siguen yendo a Estados Unidos de manera ilegal son mexicanos que tienen pues la obligación que les crea la sociedad de adaptarse a la cultura estadounidense, no exportar la cultura mexicana, ¿sí? Porque esa cultura también es parte de que pues no avancemos tan propio como podríamos hacerlo. Entonces, van a Estados Unidos y se ven obligados por presión social a adaptarse a su cultura. Entonces me dirán, ¿y por qué se tienen que adaptar a su cultura? Pues muy fácil, porque están en su país. Entonces, cuando llegan allá, tienen la obligación de esa adaptación y además que como son ilegales, trabajan mucho, muy duro. Y eso no significa que los que no sean, los que son legales no trabajen. No, sino que tienen la obligación de ganarse un espacio en ese nuevo país al que llegan. ¿Sí me entienden? Y al tener que ganarse un espacio en ese nuevo país, se convierten rápidamente en trabajadores ávidos, expertos, que superan por mucho las expectativas e incluso la capacidad de trabajo que tienen los mismos norteamericanos. O sea, los braceros son grandes trabajadores. Lo curioso es que muchas veces son grandes trabajadores, algunas allá, quizás algunas acá no. Y quizás algunas acá son extraordinarios trabajadores, pero el sistema político con impuestos que los ahogan tampoco los dejan crecer. Y tienen que verse obligados a irse. Ahora, ¿qué pasa con Suecia? Suecia es un país que se ha identificado globalmente como el que acoge migrantes en el mundo, no solo en Europa. Es un país que tiene una gran tasa de migración. ¿Qué pasa con Suecia? Que si uno va a Suecia y tiene algún problema, es muy probable que te den asilo, que te acojan, ¿sí? Que te reciban muy bien y que te den una pensión incluso hasta que encuentres trabajo. Por ejemplo, a Rojas incluso pudo estudiar en la universidad allá y todo, normal. ¿Qué pasa con ellos? Que los migrantes que llegan a Suecia nunca ven como propio el país y además vivieron o viven gran parte de su vida en subvención de un país que ni siquiera es el suyo. Entonces, eso crea un choque, incluso se puede ver desde el punto antropológico, como para decirlo en palabras fáciles, como decía Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir. No soy de acá, no puedo estar acá, ni puedo estar allá, pero acá sí como, pero allá no como, y acá no tengo que construir el país pues, porque ya me acogieron, ¿sí me entienden? Entonces eso crea que grandes grupos de suecos no quieran a los migrantes. Y además que esos, perdón, nada más termino la idea, y además que esos migrantes no se sientan suecos o no sientan como propio el país o que no sientan que ellos ayudaron a construir el país. Eso es lo que pienso. Por supuesto, y al final no hay que olvidar el dinamismo antropológico. En este tenor recuerdo al escritor Imre Kertész, Premio Nobel de Literatura del 2002, cuando decía que él llegaba y regresaba a su país, él al final es un desplazado por el Holocausto. Cuando regresa a su país dice, me siento como extraño, me siento como extranjero. Entonces, imagínate tú, aún personas o ciudadanos de ciertos países cuando regresan, no se sienten como mexicanos o como en este sentido Imre Kertész húngaro. Hay que comprender también la cultura mexicana con respecto a quien vive en los Estados Unidos, que es hijo de mexicanos, pero que nace allá. El término pachuco cuando se adopta, viene inscrito, por ejemplo, en el ensayo de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, que es el laberinto de cada una de las personas. Los pachucos no se consideran mexicanos, pero tampoco estadounidenses. Entonces, he ahí una ideología muy personalizada sobre la región en la que se vive. Sí. O hay una canción que es muy vulgar, no, o sea, no los invito a escucharla, pero de Don Cheto, en donde dice, papá, ¿por qué le colgaste a mi boyfriend? Esa es una canción muy, 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 muy fea, pero también expresa, si uno lo ve desde el punto de vista como de un cientista social, expresa que es un papá que nació en Estados Unidos, que se va a Estados Unidos, que su hija no le interesa estar con un mexicano, que no le interesa regresarse a su rancho, como dice en la canción,
y que usa Spanglish porque, pues sí, aprendió español de su papá, pero pues ella creció allá y ella es de allá y se queda allá. O la jaula de oro de los Tigres del Norte con Juanes. O sea, ya se nos está, a ellos ya se les está olvidando el español y aunque tengan su color, pues no. Mira que yo creo que no es una cosa que nos debe de causar urticaria ni mucho menos. Al final, por ejemplo, el más vivo ejemplo es la propia lengua, el lenguaje mismo, ¿no? El lenguaje es la cosa más dinámica que puede existir. Antes se le conocían como barbarismos a las palabras de otros países introducidas en el propio. Hoy se le prefiere decir extranjerismos. Y en México vivimos los extranjerismos. Hoy, por ejemplo, el verbo agendar. Agendar no existe en nuestros vocablos catedráticos ortodoxos y todo el mundo dice lo agendo o lo voy a agendar. Hoy por hoy es una palabra completamente aceptada. La palabra tuitear incluso ya está en el diccionario. O Entonces, googlear. googlear, por ejemplo, en fin, textear, ¿no? Entonces, no son palabras de origen en este sentido de nuestras culturas, pero existen y yo creo que no nos debe de causar mayor escozor. Ahora, ya como diría Wagner, se aproxima el ocaso de los dioses, el tiempo apremia. Vamos con las últimas preguntas, Max, si nos haces el grandísimo honor. En este sentido, para terminar con la cuestión comunismo-socialismo, nos preguntan, ¿cuál es la gran diferencia entre comunismo y socialismo en una breve descripción? ¿Cuál crees que sea la gran diferencia entre comunismo y socialismo para que la gente lo pueda, digamos, entender o comprender más fácilmente? Ok. Capitalismo, individuo. Comunismo, socialismo, masa. Capitalismo. Dime. Más bien comunismo y socialismo. Ah, perdón. Ok. Bueno, mira, lo que pasa es que antes los socialistas se veían como aquellas personas que eran blandas, como aquellas personas que no veían la lucha armada también, por ejemplo, como el camino y que más bien buscaban como una socialdemocracia, por ejemplo, que creían que todavía se podía cooperar, pues sí, en específico que eran blandos. Por ejemplo, en el manifiesto comunista, Marx y Engels lo expresan muy bien. Ellos dicen, es que el socialismo y el comunismo no es tan diferente, sino que los socialistas son aquellos blandos que no confían en los ideales de la revolución y que no están dispuestos a pasar por una dictadura del proletariado y cambiar el sistema de raíz. Ellos son el germen del comunismo. Y entonces ellos primero se autodenominan como socialistas y al terminar el manifiesto comunista dicen, pero nosotros somos comunistas porque sí creemos en la revolución, sí creemos en el progreso, sí creemos en la dictadura del proletariado y vamos a cambiar esto de tajo, aún usando la violencia, pues. Como la diferencia más básica, la blandez. Claro, leo los últimos comentarios y sobre todo también aportar un poco a lo que tú acabas de decir. El socialismo es un paso anterior, es un paso previo al comunismo, ¿no? Claro. El comunismo ya es la instauración de la dictadura del proletariado. Nos comenta Luis Enríquez que en tu ejemplo de prosperidad en poblaciones pobres de naciones en riqueza, si comparamos el estilo de vida que llevan estas personas, no existen recursos naturales para satisfacer las Claro. condiciones de vida de todos los habitantes del mundo si quieran vivir así. Entonces, esa riqueza acumulada te da el privilegio de utilizar los recursos naturales que le pertenecen a otra persona. Esto lo hablábamos de la capitalización del personal o de la ciudadanía con respecto a la desposesión de otro. Un ejemplo del 40% del agua de la Ciudad de México viene de quitársela a las comunidades indígenas de Michoacán, que eso es completamente cierto para abastecer a la capital del país. Pues bueno, se le quita el agua a toda la zona que colinda con la propia capital. Entonces, eso es muy cierto. Y pasando ya al tema de actualidad, lo dejé al último, Max, porque la verdad es que es un tema sumamente complejo, es el tema del actual gobierno. Dos preguntas sobre el actual gobierno, ya casi para terminar. ¿Tú dirías que la famosa cuarta transformación o 4T cumplió con las expectativas prometidas? Y en el mismo tenor, ¿cuál es tu opinión sobre la actual administración mexicana? Estoy anotando porque se me olvida. Lo primero, sobre la escasez de los recursos naturales. Eso es un tema muy interesante, ¿eh? Yo estoy de acuerdo en eso. Claro, los recursos naturales son escasos. Imaginémonos, por ejemplo, que los hindús tuvieran la misma capacidad de compra, por ejemplo, de automóviles que tienen los alemanes, ¿no? O sea, se volvería un caos esto.
Ahora, en eso estoy totalmente de acuerdo. En lo que tal vez, bueno, porque no dio su punto de vista específico, pero en lo que yo pienso es que hay dos caminos que podemos seguir. Uno, el expropiar o el tajantemente emitir legislaciones para limitar, por ejemplo, el uso de carros a base de gasolina, por ejemplo, o hacer cosas tajantes que impidan comprar o producir bienes que contaminen. El primer término sobre esa base es que pienso que los que van a ser más afectados pues son los más pobres. Un pobre no puede comprarse un carro eléctrico, tristemente. Un pobre no puede acceder a sistemas, por ejemplo, de calentamiento solar de agua. Tendrá que seguir usando boiler. ¿Qué va a pasar con ellos si emitimos una legislación en donde diga eso? Pues van a bañarse con agua fría, no van a poder tener acceso a un carro, o un carro pues, viejito, ¿no? Un carro pues, muy malo. Entonces, me parece que esa no es una vía porque yo estoy en esta lucha política no porque sea rico ni porque quiero ser rico. Digo, me gustaría ser rico, pero, o sea, no estoy acá por el dinero, pues. Yo estoy aquí por el amor o el deseo que tengo de ver a la gente pobre salir de pobre. Yo estoy dividido entre dos países que no son potencia, o sea, yo estoy dividido entre Colombia y México, ambos países con muchos problemas de pobreza. Entonces, me parece que la segunda vía es mostrar incentivos para que las empresas lleguen a producir productos mucho más sustentables como ya lo están haciendo a pesar de las trabas de impuestos como lo nuevo que lanzaron hoy de materia energética ayer, que pone en jaque a las energías renovables acá en México. Eso es totalmente malo. ¿Por qué no crean incentivos para que las personas emprendan para producir nuevas materias que sean renovables, nuevos productos? Y en México, es que yo creo que la potencia que tiene México y América Latina es inmensa. Inmensa, ¿por qué? Por la píldora anticonceptiva, por la televisión a color, gente brillante que se ha tenido que ir de México porque acá no iba a prosperar su idea. Porque no olvidemos que la riqueza surge primero por las ideas. Uno necesita crear una idea. No, la idea no surge nada más porque, me voy a volver rico. No, la idea surge por la problemática que tiene una sociedad y esa idea va a solucionar esa problemática. Entonces es apetecida, la van a comprar. Todos ya tenemos apetito porque este mundo tan contaminado deje de estar así. ¿Cuál va a ser el próximo Apple o el próximo Amazon o el próximo Spotify, pero en materia sustentable? Yo lo estoy esperando y sé que va a llegar si el sistema permite que el individuo piense y produzca. Y hay que dejarlo muy en claro, Maximiliano. Luchar en pro de la libertad no significa, por supuesto, formar parte de una élite y mucho menos ser rico, ¿eh? Esa es una de las cuestiones que la gente a veces no llega a vislumbrar. Los que defendemos la libertad ni somos ricos, ni formamos parte de la élite, ni somos neoliberales. Entonces, cuidado en eso. Ya casi para terminar, Últimas, ¿no? ¿qué puedes decir sobre el estado de bienestar? En una respuesta fácil, ¿estado de bienestar sí, estado de bienestar no, y por qué? Estado de bienestar no, porque es el inicio para que la bola de nieve crezca y termine en un sistema mucho más intervencionista. Efectivamente, y hay todo un debate ahora con el estado de bienestar porque efectivamente el reparto de tarjetas, de credenciales, de premios por el voto de las personas no es sino un ejemplo de lo que podría convertirse el estado de bienestar, ¿no? Me delegas tu beneplácito, me delegas tu voto, te doy una tarjeta, mensualmente te deposito tanto. Al final nos estamos corrompiendo por el dinero y los gobiernos demagógicos, los gobiernos populistas, porque es así como muere la democracia en la tesis de los dos profesores de Estados Unidos, Ziblatt y Levitsky, justo como planteaban ellos cómo mueren las democracias, pues por la demagogia, ¿no? Corrompiendo a la gente y antes, primero te llegan por el discurso emotivo, el discurso de los sentimientos y posteriormente por el discurso económico.
Ya para terminar, Maximiliano, nos gustaría sobre todo agradecerte tu tiempo, tu dedicación y tus hermosísimos pensamientos, porque la verdad es que no cualquiera se atreve a decir lo que hoy tú dijiste y sinceramente creo que nos fue bastante bien. Agradecemos sobre todo a la Red Mundial de Jóvenes Políticos, a todos los que nos acompañan, a Mauricio, a Gaby, que son parte del staff, que están detrás de todo esto también, porque no solamente los que damos la cara, sino que hay un grupo detrás que, por supuesto, nos apoya y nos apoya en demasío. Nos gustaría que los que están aquí con nosotros acompañándonos nos activen sus cámaras para tomarnos una foto virtual. Aline, Indira, Paulina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Agradecerle a Maximiliano también y poder tomarnos la foto grupal. Hasta donde pude, leímos las preguntas. No quedó ninguna pregunta sin contestar, no quedó ningún comentario sin leer. Entonces, la apertura es completa para todos los sentidos. Entonces, la red mundial está abierta a todas las ideologías, izquierda, derecha, centro, socialdemócratas, en fin, ese es el fin último de la red mundial de jóvenes políticos, luchar por los argumentos, porque el argumento es el que construye la ideología, y derribar paradigmas para bien o para mal, y pues acá estaremos desde la Coordinación de Educación. Muchísimas gracias, chicos, ya se pusieron guapetones todos. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron desde el Facebook Live. No olviden que la red mundial sigue capacitándose y estamos a las órdenes. A la cuenta de 3 tomamos nuestra foto, nada más esperamos a que... Perfectísimo. Maite Camacho, ¿ya estamos listos? Ahora sí, a la cuenta de 3 tomamos nuestra foto. 1, 2,